A 2 semanas para WWE TLC tuvimos una batalla entre Bray Wyatt y Randy Orton que terminó de manera impactante. Bobby Lashley venció a Jeff Hardy. Drew McIntyre y Sheamus se enfrentaron a AJ Styles, The Miz y John Morrison en un combate en desventaja 2 contra 3 y mucho más. ¡El garfio mandibular! ¡Carlos! ¡Pero no era el demonio! ¿Cómo es posible? No sé. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en el WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con Randy Orton diciendo que va a golpear en la casita de las luciérnagas y que quiere ver quién lo va a dejar entrar. Enseguida llegó Bray Wyatt con un programa de TV delirante y más juegos mentales hasta que Randy se cansó. Así que quieres jugar, Bray. Está bien, voy a jugar contigo. ¿Sabes qué? Quiero una lucha esta noche. Y sí, va a ser sin el demonio, lo voy a ver en TLC. Esta noche quiero una lucha contigo. Contra Bray Wyatt. ¿Yo? ¿Conmigo? Así es tú. ¡Acepta! Enseguida llegó un combate no titular mano a mano entre la campeona de Raw, Asuka, contra la campeona de parejas de WWE, Shayna Baszler. ¡Pero mira la camisa! ¡Lanza! No. La detuvieron en pleno vuelo. Pero mira, engancha con las piernas. ¡Qué pinzas! Y manda a Naya a comerse la mesa. Tremenda movida de Lana. Y Shayna está furiosísima, se distrae totalmente. Está dándole la oportunidad a Asuka de que se recupere. Y aprovecha, la emperatriz de mañana domina y la cuenta llega a 3 y gana Asuka. Tuvimos un combate de parejas mixtas entre Dana Brooke y Ricochet frente a Reckoning y a Slapjack de Retribution. Y tremendo impacto que recibe en la espalda ahí Slapjack. Patadas en la cara para Dana que venía el quite. Ay. Gritando órdenes. Ali a Reckoning se distrae momentáneamente la del grupo Retribution. La carga, vaya derribada al estilo de los bomberos, poderosísima. Encima, domina, enganche de pierna. 1, 2 y Dana consigue el 1, 2 y 3. Y acaba de caer el equipo de Retribution. Mientras Keith Lee desconfía de la lealtad de Sheamus, en el ring comenzaba Miz TV con Miz and Morrison con AJ Styles de invitado y se pusieron a hacer acentos británicos. Pero llegó Sheamus y Drew McIntyre a interrumpir el show con unas declaraciones muy polémicas. Mucha gente allá atrás está hablando basura acerca de ustedes. En los vestidores. Sí, ¿saben lo que dicen? Que no tienen agallas, que no tienen toronjas. Eso es lo que están diciendo. Sí. Yo sé que eso no es verdad. Yo sé que ustedes tienen toronjas. Pero no son sus pares originales. Parece que Maurice tiene esas cosas en una cartera. Pero no teman. No teman. Porque en las reemplazaste con las de Morrison cuando lo convertiste en tu perrita personal. Ya, no olvidamos algo. No son 3 contra 2. Son 4 contra 2. Yo creo que son 5. Pero no esperaron y se van al ataque. Drew McIntyre y Sheamus afuera el mes. Cuidado, a volar. Tiene contratos. Uy. Mira la fuerza que tiene. Creo que lo mandó a la próxima cuadra ese maletín. Tuvimos un combate mano a mano del campeón de parejas de Raw, Kofi Kingston versus Shelton Benjamin. Él mismo se ha noqueado, está en problemas y parece que va a recibir la cuenta de 10 afuera Shelton Benjamin. Y después dice que te contradijo. ¿Cómo vas a decir que fue el mismo? El otro lo empujó. Oye, ¿cómo? Si nadie lo empujó, él solo fue. ¡Ay, cabrón! Regresa. Ahora sí, la pata de resolver problemas en el paraíso. Encima Kofi enganche 1, 2 y 3. Cedric Alexander se indignó con Kofi Kingston y lo desafió inmediatamente a otro mano a mano y el buen Kofi aceptó. A ver si le sale bien. Se lanzó. Se aparta Alexander. Cuidado, lo preparan, lo levantan. El examen lumbar. Es todo. Un tremendo castigo. El enganche, la cobertura. 1, 2 y la victoria le pertenece a Cedric Alexander. ¡Wow! Claro, esto puede generar ciertas rencillas en el negocio de herir. Seguido llegó el combate en desventaja 2 contra 3 entre Sheamus y Drew McIntyre versus AJ Styles junto a Miz and Morrison. Ahí viene Guerrero Celta, levanta. Ella que paradora con lazo. Patada, le volaron un diente al Miz. Arremete con codazo, Morrison viene desde las cuerdas. Se agacha, Sheamus levita y va el Guerrero Celta.
se miraba a la lona, el objetivo que era Morrison. El sobreaterrazo fenomenal de ella y estarse encima de Sheamus en cancha, cobertura 1, 2. Y esto se acabó. Asuka y Lana se sienten motivadas para llegar a ser campeonas de parejas de WWE. A Lana le ocurrió lo mismo que a mí cuando siento que voy a conquistar a mi crush. Lo voy a conquistar, lo voy a Yo puedo vencer a Nia Jax. Yo puedo hacerlo, yo puedo vencer a Nia. Después del patadón en la trompa que Sheamus le puso a McIntyre por accidente, los británicos se agarraron a golpes en backstage. Y como si estuvieran en un pub, se la terminaron agarrando con un pobre oficial de WWE que los separó y lo hicieron atravesar una mesa de snacks. En el ring, Jeff Hardy, que se encontró con Riddle en Gorilla que le quería convidar una dona, se enfrentó a Bobby Lashley. Ataca Lashley. Hardy sobre los hombros. ¡Oh! Riddle castiga de cara contra el filo del ring. MVP. Que se baja del caballo. Hardy tira a Bobby Lashley afuera del ring. Con todo respeto, ya lo digo. ¿Cuál es la superestrella? Y ahora, cuidado, Nelson completa. Me parece que va a ser todo para Jeff Hardy. Ojalá que esté equivocado. No hay escapatoria. Por más que lo intenta Jeff Hardy. Se va a ir. Y el árbitro se da cuenta de la situación y hace sonar la campana. En el evento estelar, Randy Orton se enfrentó mano a mano con Bray Wyatt. Y ahora él sí lo va a levantar y va a dar de espaldas y no se rompió la mesa y eso duele, papá. ¡Ey! En la zona media. ¡Oh! Lo metió de cara, que DDT contra la lona. Se va a ir 1, 2 y Orton de alguna manera levanta el hombro derecho. Y están afuera y otra vez junto a la mesa. Y la víctima es Bray Wyatt ahora. Sobre el final del combate, Wyatt insistía con la hermana Abigail, pero se fueron las luces y... ¡Oh! Al presagio. ¡Randy ahora! ¡Lo hace! ¡Erego! ¡Lo hace! ¡El árbitro! ¿No estaba cubriéndolo? ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo? ¡El garfio mandibular! ¡Carlos! ¡Pero no era el demonio! ¿Cómo es posible? No sé. ¿Cómo se explica esto? ¡Oh, no! ¡Lo hizo! De alguna manera trata de contraatacar con una garra a Randy Orton, pero no puede hacerlo. Hablando de juegos mentales, camino TLC, miren lo que acaba de hacer. Hasta aquí todos los resultados del Raw del 7 de diciembre. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que suscríbase para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE. Isaí Guzmán López en YouTube nos dice: yo pienso que Chamos no traicionada a Drew ya que le dio la espalda y el kill. ¿Y sí? Este Chamos no traiciona a Drew. No. Frali López Cordero en Facebook nos dice: va a haber una rivalidad entre Riddle y el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley. Y todavía me río de que la bruja mía Jim Reckoning fue derrotada por Dana Brooke. Y síguete riendo porque volvió a perder, ¿eh? Dávalos 880 en Instagram nos dice: anteriormente no me gustaba #Lana como luchadora, entre paréntesis, era pésima. Ahora la veo cada día mejorando en el ring, ojalá gane pronto un título, se lo merece por el esfuerzo. Dávalos se nos enamoró de la princesa rusa, ¿eh? David Emanuel Rossini en YouTube nos dice: Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera juntos otra vez. Yo, esta parte de mi vida, esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Sí, señor. Marcelo y Carlos y unos buenos canelones a la Rossini. Juan Romero Ramírez en Facebook nos dice: lo mejor es el retorno de los narradores en español Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez, porque solo Marcelo relata para él y mis tramposos. Seguimos con la gira de regreso de Marcelito y Carlos juntos.